agintariak, lagunak, bertaratu zareten guztiak eta etxetik jarraitzen gaituzuenak, ongi etorri uda ikastaroetara. Egun seinalatua da guretzat gaurkoa eta benetan eskerturik gaude zuen parte hartzearekin. Uda ikastaroen Donostia iraunkortasun foroa aurkeztuko dugu gaur eta foroaren jarduera irekiei hasiera emango diegu. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en los cursos de verano de la UPV-HU en un día muy señalado para nosotros, en el que presentamos el Foro Donostia de Sostenibilidad y damos comienzo a las actividades abiertas de este foro. El Foro Donostia es una plataforma abierta de contenidos formativos y divulgativos en la que se ofrecen respuestas a los temas de sostenibilidad. Cuestiones como el cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la economía circular, la transición energética, que forman parte ya de nuestro vocabulario diario y lo harán mucho más en el futuro, son explicadas de forma sencilla y accesible por expertas y expertos del máximo nivel. El ciclo de entrevistas que hoy comenzamos y que están programadas a lo largo del mes de septiembre contará con estos expertos como los premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA. Para la presentación de esta plataforma contamos con la presencia de los representantes institucionales que apoyan la iniciativa y que han tenido la amabilidad de acompañarnos hoy aquí. Benetan eskerrik asko. Foroaren zergaitia eta nondik norakoak azaltzeko, ni izenetik hasiko nintzateke. Eta nor egokiagoa horretarako Donostiako alkatea bera baino. Eneko Goia Donostiako alkatea. Zein da Donostia Foroaren izenaren jatorria? Bueno, uste eta ukentzeko baimena daukagu da, momentu batez besterik ez da. Izenaren jatorria dudari gabe Donostiak aurrean dituen erronkei aurre egiteko ezagutzaren alde egiten duen apostu horren islada garbia da, ez? Nik uste dut gaur inoiz baino gehiago esan dezakegu da hori, ez? Bizidegun egoera honetan ezagutza dela, hain zuzen ere erronka handiei aurre egiteko daukagun tresnarik importanteena. Eta gure hiriak beti egin du horren aldeko apustua eta udako ikastaroak hemen izatea horren adierazgarri dira dudari gabe. Itziar etorri zitzaigunean, hain zuzen ere, proposamen hau egitera nik garbi ikusi nuen, ez? Bete-betean jotzen zuela hain zuzen ere geuk gure hiriaren plan estrategikoan jorratzen ari geran ildo nagusiekin. Ez bakarrik Donostiak, hiri guztiak gaude hain zuzen ere, bai gizarte mailan, ekonomi mailan eta ingurugiro mailan iraunkortasun apustu bat egitearen alde, eta ezagutza hau Donostian izatea, dudari gabe, abantaila ikaragarria zeda suposatzen genuen, dela pentsatzen dugun, eta horregaitik foro hau hemen izatearen aldeko apustu hori, ez? Dauzkagun galdera askori erantzuna eskaintzeko bide izango delakoan, eta berriro diot, ezagutza eta jakintza izango delako baita ere kasu honetan dauzkagun erronka horiei guztiei aurre egiteko tresna nagusiena da izan behar duelako. Eskerrik asko. Elena Moreno, Jarduneko Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailburu ordea, nos gustaría preguntarte, teniendo en cuenta que desde el Gobierno vasco habéis creído en este proyecto desde un inicio y de manera decidida, ¿qué puede aportar este foro desde una visión de país? Bueno, yo, en primer lugar, me gustaría agradecer a la universidad, pero sobre todo agradecer a Itziar la perseverancia y la cabezonería que ha tenido para sacar el foro adelante. Y nos ha costado, porque sí que es cierto que desde el primer momento que hablamos del tema, nosotros nos tiramos de cabeza y dijimos el Gobierno tiene que estar ahí impulsándolo, porque yo creo que tiene una de las cualidades, y lo estamos viendo aquí. En primer lugar, estamos sentados representantes de la Administración de todos los niveles. Y yo creo que con los desafíos que tenemos delante, el tener en la cabeza que esto no es posible llevarlo adelante sin una gobernanza multinivel, donde todos los niveles de la Administración estén representados y estemos coordinados trabajando juntos, yo creo que se ve muy claramente.
Pero también se ve otra cuestión, que es la colaboración público-privada, que yo creo que es una de las señas de identidad de Euskadi, de cómo sacamos las cosas adelante y lo sacamos en colaboración, en este caso con la Fundación BBVA. Y yo creo que esa es otra de las características del foro que yo creo que son muy significativas. Pero es que estamos en la Fundación Cursos de Verano y estamos hablando de conocimiento, de educación, de ciencia. Y yo creo que eso, en los últimos años, la lucha contra el cambio climático, la lucha por la conservación de la biodiversidad, precisamente lo que ha puesto de relieve es que por primera vez las personas que nos dedicamos a la política, las personas, los agentes sociales, estamos escuchando la ciencia y estamos escuchando lo que nos dicen y estamos atendiendo a las recomendaciones que nos dan. Y entonces yo creo que en ese sentido, como decía, tenemos la lucha contra el cambio climático encima de la mesa, tenemos la lucha por la conservación de la biodiversidad, pero también tenemos unas hojas de ruta. O sea, tenemos, en este caso, una Agenda Basque Country 2030, estamos hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está ahí para que la implementemos, y tenemos también un Pacto Verde Europeo que nos está marcando una hoja de ruta a todos los europeos en torno a la digitalización y en torno a la transformación y a la transición energética. Entonces, yo creo que sabemos el problema, sabemos cuáles tienen que ser las estrategias y lo importante es que estemos, como decía, representados toda la parte pública, la parte privada y todos los agentes sociales trabajando en torno a esa estrategia. Y lo tenemos que hacer en tiempos de pandemia, que yo creo que dentro de toda la gravedad que tiene la pandemia lo tenemos que ver precisamente como una palanca de oportunidad en el cual aceleremos esa transición, aceleremos esa lucha contra el cambio climático y salgamos claramente de esta situación con una perspectiva de transición verde, con una recuperación que sea sostenible, tanto en el aspecto económico como en el aspecto social, como en el aspecto medioambiental. Y yo creo que el foro precisamente está configurado con esa dinámica y desde el Gobierno, lógicamente, tenemos que estar ahí siempre. Eskerrik asko, Elena. Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurumen diputatuari, galdetuko genioke, iraunkortasunaz hitz egiten dugunean, garapenaz, ongizateaz, sortzen zaigun galdera da, nola egin behar dugu Elenak aipatzen zuen ekonomia berdea erdiesteko transizioa? Eta nola lagundu dezake plataforma honek horretarako? Bakatu, haukentzen duten. Bueno, arretzalde guztioi eta, lehenengo gauza, noski, eskerrak ematea, ez? Lehen epatu da, eta kosta eginda pixkat ateratzea, baina nik uste dut sendo ateratzen dela, eta sendo iraunkortasun foroa izango dela, hemendik aurrea erreferentzi puntu bat, ez? Bestetik, lehen epatu dira gauzak, nagusienak, eta hemen elkarlana, izango litzateke lehenengo puntua, eta hemen aipatu da, denon arteko elkarlana dela, ez? Bai, administrazioa, bai instituzioak, baina noski ezagutza eta unibertsitatea, eta noski baita ere, erakunde pribatuak, agente sozialak eta bar, dola parte hartzen dugun denok batera hemen, ez? Aipatu dira zintzun diran gai nagusiak, zuk aipatu dituzu, transizio energetikoa, ekonomia zirkularra, horiek dira bideak, ez? Bideak, klimaldaketari aurre egiteko. Baina bide horiek sendotu egin behar dira, eta lehen aipatu da baita ere, aukera berriak dira. Eta aukera berriak horiek aprobetxatu egin behar ditugu. Badago, eta denok aipatu dugu baita ere, nola dago Pakto Berdea, nola dago Green Recoveryren mundu hori, nola ari garan, eta baita ere Europa mailan nola ari diran bultzatzen horrelako ekimenak eta horrelako estrategiak, eta bereziki dirua. Eta hori ere aprobetxatu egin behar dugu. Hemen gauden erakunteak hortarako ere gaude. Eta gero ja Gipuzkoara begiratuko dut. Eta Gipuzkoan badaukagu industria sendo bat, eta industria hori transformatu egin behar duak. Eta transformatzen ari da. Eta hortarako ere ezagutza eta unibertsitatea eta baita ere agente publiko-pribatuak hemen aipatu diren bezala, horren elkarlana ezinbestekoa da. Por tanto, yo creo que se han tocado todos los temas, ¿no? Los has citado tú, Itziar, al principio, se han citado aquí que estemos en las tres administraciones vascas, ¿no? La local, la supramunicipal y la autonómica. Evidentemente, las demás administraciones serán también necesarias para que este camino sea fructífero, pero es verdad que el que haya una
tú lo has definido como colaboración público-privada. Si lo ampliamos un poco más, seguramente estamos hablando de alianzas. Se ha hablado de Objetivo de Desarrollo Sostenible. Ese objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que a veces se queda un poco olvidado, pero esas alianzas, esa participación social, esa participación de la sociedad en su conjunto, con el apoyo de las instituciones, con el apoyo del conocimiento y con el apoyo del sector privado económico, los agentes sociales, es fundamental que trabajemos en conjunto. Y si hay alguna actividad o si hay un problema que está suscitando cierto consenso, salvo los extremos, e incluso a nivel europeo estamos viendo que las cabezas políticas e institucionales están apostando todos en la misma línea, creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad. Este foro va a ser un punto de referencia y yo creo que para los guipuzcoanos, evidentemente, creo que no podemos desaprovechar esta gran oportunidad y agradecer a la Universidad del País Vasco, por supuesto, a la Fundación BBVA y, por supuesto, pues a las otras administraciones y sobre todo a los que participáis en estos foros, pues este impulso, ¿no? Y a ti, Itziar, particularmente, porque efectivamente la constancia ha sido una de tus virtudes. No sé si te he contestado, pero bueno, creo que... Me parece creo que sí. Por lo menos, luego escucharemos a la ciencia, a Javier y a Salman, y creo que nos van a poner en el camino de lo que hay que hacer, ¿no? Eskerrik asko, benetan, bihotzez denoi. Eta orain, gonbidatuko ditugu igotzera Rafael Pardo, BBVA Fundazioko zuzendaria, eta Nekane Balluerka. Uste dut, protokoloa jarraitu behar dugula, eta zuek eseritzen zaretenean etorriko dira desinfektatzera, beraz, eskatuko dizuet pazientzia apur bat. Eskerrik asko. Mesedez, por favor, si sois tan amables de acompañarnos aquí en el escenario. Eskerrik asko. Rafael Pardo, director de la Fundación BBVA y amigo de los cursos de verano, que se ha desplazado en un viaje relámpago desde Madrid en estas circunstancias. Muchas gracias. A mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es la visión que la Fundación BBVA tiene de este foro de sostenibilidad al que ha dado forma junto con la UPV-EHU? Muy buenas tardes. Pues la verdad es que lo esencial de la visión coincide con lo que ya se acaba de exponer hace unos minutos. Por una parte, dicho así de manera resumida, yo creo que todos estamos convencidos de que esta es la problemática de nuestro tiempo. Esta es, como acaba de decir, solo los que están tres desviaciones típicas a la derecha y a la izquierda, no me refiero del espectro político, sino en fin, de la curva normal, son los que lo niegan, ¿no? O los que se muestran reacios. El conjunto de la sociedad, ha interiorizado la trascendencia de este reto y a la vez la oportunidad. Cuando nosotros comenzamos a hablar del foro era la era pre-COVID y lo que dijimos es la comunidad científica tiene una tradición ya muy sólida de contribuciones que está además muy bien representada en el País Vasco, incluso con un centro especial y en otros departamentos universitarios. Los medios de comunicación le prestan una atención creciente, las empresas, las administraciones públicas, pero también sectores sociales y especialmente la juventud. Dijimos, bueno, estaba ejemplificado en la figura de Greta Thunberg, pero obviamente era un símbolo de que quienes han interiorizado que los impactos del no actuar y no actuar decididamente lo van a sufrir especialmente ellos. Dijimos, bueno, esta es la ocasión de hacerlo y tratar de, además, hacerlo de una forma que incorpore pues, lo que ya se ha expuesto a agentes públicos y privados, donde la ciencia ocupe un papel esencial, pero también la política. Yo creo que vemos que en las encuestas los políticos salen un 2,5, la comunidad científica un 8,7. Y realmente yo creo que no hemos acabado de trasladar a la sociedad
que hay un arte, que es el arte de formular y de gestionar preferencias, y que hacerlo en sociedades pluralistas, eso es el arte de la política, y que sin eso nada ocurre cuando se trata de abordar problemas complejos. Entonces, yo creo que la visión era articular la mejor ciencia, el mejor conocimiento, con el compromiso de las administraciones públicas, que aquí están muy bien y articuladamente representadas, y ese fue el arranque, e incorporar a la sociedad. Yo creo que en la etapa del COVID, realmente esa visión que formulamos en conversaciones variadas, pues quizás no ha hecho sino ganar importancia. El Club de Roma, lo comentaba hace unos minutos, hace muchos años habló del aprendizaje por shock, ¿no? Cuando tienes un choque sistémico de la naturaleza que hemos vivido y que estamos viviendo, todas las sociedades, pues muchas cosas de la noche a la mañana se aprenden. Todos hemos aprendido la curva, aplanar la curva, distinguimos virus de bacterias, pero más allá de eso hemos aprendido a teletrabajar, hemos aprendido a ser más flexibles y estar dispuestos a calibrar las cosas vía ensayo-error, no pidiendo que haya una solución única de una sola vez, sino que se vayan graduando. Yo creo que deberíamos aprender dos cosas más respecto a lo que hablamos. Uno, que quizás lo traten en el diálogo siguiente el profesor Jordano y nuestro primer premiado de comunicación medioambiental, el principal periodista de la BBC, Matt Graff, que van a tener el diálogo siguiente, que es eso que se llama la zoonosis, de lo que hablamos muy poco, la transmisión de virus del mundo animal pues a humanos por prácticas inadecuadas y por destrucción de la biodiversidad, mercados calientes, etc. Yo creo que esa es una conexión nueva, vista la pandemia. No habíamos vivido nada así, fruto o guerras, o disrupciones económicas, pero esto es otra disrupción sistémica que ha afectado a todo. Pero más allá de eso, yo creo que deberíamos aprender en que si hemos tenido, y todavía no sabemos bien cómo gestionarlo, un impacto sistémico tan importante, fruto de esa transmisión de virus, que es la pandemia, el cambio climático, si seguimos superando los tipping points que la comunidad científica nos lleva advirtiendo que se están superando uno tras otro, el problema es que no se podrá mirar a ver si dentro de un año, 6 meses, hay una vacuna o 2 vacunas, sino que tendríamos que esperar, en el mejor de los escenarios, décadas, ¿no? Décadas para poder revertir los efectos. Y cuando hay estos impactos sistémicos, pues realmente es muy difícil gestionarlos. Creo que la pandemia pone de manifiesto, con perdón, es un ensayo dramático de lo que puede ocurrir si una sociedad o un conjunto de sociedades no atienden a la información que llega de la ciencia y se toman las medidas con decisión en un conjunto de planos. Bueno, yo creo que esa es la visión. Aquí tenemos pues una institución muy potente, que es la Universidad del País Vasco, con los cursos de verano como la avanzadilla de capturar conocimiento no solo del que se expresa en papers, sino del que está en las empresas, el que está en la administración, en la cabeza de los políticos, en los medios de comunicación y en el público general. Y creo que tenemos pues todos los componentes para que, como ya se ha dicho hace unos minutos, pues esto sea una auténtica referencia, pero no solo porque referencia como marca, sino porque contribuya a lo que creo que a todos los que estamos aquí pues nos reúne y con lo que estamos comprometidos, ¿no? Son los objetivos del foro. Eskerrik asko. Eta orain inaugurazio honekin amaitzeko Nekane Balluerka, EHUko errektore eta udai ikastaroetako patronatuaren presidentari emango diot hitza. Nekane, zergatik eta zertarako sortu dugu iraunkortasun foroa UPV EHUko udai ikastaroen baitan?
Bueno, nik uste dut foro hau guztiz txertatzen dela Uda ikastaroen dinamikan, zen Uda ikastaroek baldin badaukate balio erantsi bat da gaurkotasuna eta dinamismoa. Beraz, benetan gizarteari kezkatzen dioten gaiei buruz eztabaidatzen du eta oso dinamikoa dira eztabaida guzti horik. Eta gainera edozein arlotan izan daiteke, kulturala, zientifikoa, ekonomikoa, politikoa, eta zein gai da gure ustez nagusienetariko bat eta kezkatu behar gaituen bat, iraunkortasuna, jasangarritasuna. Izan ere, hemen esan den bezala, gure planetaren baliabideak finituak dira, mugatuak dira, zaindu behar ditugu, eta horren inguruan hausnarketa personal eta kolektibo bat egin behar dugu, eta gure eredu sozioekonomikoaren inguruan ere hausnarketa sendo bat egin behar dugu, eta hori Euskal Herriko Unibertsitatetik zerbitzu publikoa den neurrian egiten da, jadanik ODS, 17 ODS-en inguruan 12ekin oso konprometituak, horietako 12ekin oso konprometituak gaude, baita ere kultura arteko aniztasunarekin ere bai, eta nik uste dut foro honetan ardatz hori guztiz lantzen dela, eta horregatik ezagutza sortzeko eta ezagutza gizarteratzeko eredu ezin hobe bat da. Eta gainera nik pentsatzen dut ere referente bihurtu daitekela nazioarte mailan, hemen esan den moduan, ez? Bueno, decía brevemente que creo que la naturaleza del foro entronca directamente con la dinámica y con la actualidad de los cursos de verano, que es, yo creo que un valor añadido, incluso por encima de lo que son las enseñanzas oficiales, que tienen un nivel de estabilidad mayor, evidentemente cambian a medida que los conocimientos van avanzando, pero los cursos de verano nos permiten un acercamiento a la sociedad mucho más dinámico y mucho más divulgativo, y por lo tanto creo que este foro, que aborda para mí uno de los temas y de los problemas de nuestra generación y de la generación futura más importantes, como es el cambio climático, como es la sostenibilidad, pues creo que ocupa un espacio que realmente era necesario, y yo estoy muy agradecida a todas las instituciones que nos han apoyado en este camino, y creo que se puede convertir en referente también a nivel internacional por la calidad de todas las acciones que se van a llevar a cabo y de los ponentes que hoy desde luego vamos a ver, que son 2 ponentes de primerísimo nivel, y por lo tanto creo que va a ser una apuesta de largo excelente para este foro. Eskerrik asko, muchísimas gracias. Gracias a todas las instituciones por el apoyo y la confianza que habéis depositado en nosotros, y hacemos nuestros los objetivos que habéis formulado y esperamos que entre todos los consigamos. Eskerrik asko benetan.